nuestra aportación de Marta, mía, Manuel, Sergio y Ariadna, que vamos a hablar nosotras, a esta mesa, está un poco enfocada a poner la atención precisamente en la parte que la institución encorseta y impone ciertas lógicas de funcionamiento en la que los profesionales y las profesionales nos vemos de alguna manera obligadas, ¿no?, a lidiar con ellas, y que funcionan un poco pues como camisa de fuerza, ¿no?, más allá de los posicionamientos personales o las implicaciones que cada una pueda tener, ¿no? Pues con la idea de que nos pueda dar un poco unas coordenadas también para pensar pues cuáles son los márgenes, ¿no?, de nuestra acción. Hemos pensado, Marta y yo somos compañeras en la Universidad Complutense, en antropología, pero sobre todo parte de estas cosas que hemos pensado y que os vamos a compartir vienen más de nuestra implicación justo en distintos movimientos sociales. Pues yo soy Sanidad Universal, previamente Ferrocarril Clandestino, donde hemos tenido que bregarnos desde el otro lado con las lógicas institucionales, haciendo acompañamiento a personas que se habían quedado o que se han quedado sin asistencia sanitaria, o personas que no pueden acceder, ¿no?, a la renta mínima de la que hablaba antes Roberto, o a derechos de extranjería básicos. Entonces, desde ese otro lugar, ¿no?, que tiene que pelearse al otro lado del mostrador, es un poco desde lo que hemos pensado nuestra intervención. Así, por empezar, cuando pensamos en el saber médico, ¿no?, el campo de la medicina, nos parece importante señalar como primera cosa que ese saber médico y ese campo de la medicina está dentro de una institución, está institucionalizado. Y eso implica cosas positivas, obviamente, ¿no?, que permiten pues, la consolidación y el fortalecimiento de la atención sanitaria, pero también implica, y esto es algo inevitable, que permeen en la práctica médica lógicas que son las lógicas de la institución, ¿no? Yo, que soy profesora de la universidad, por mucho que haya querido acceder a ella para generar un pensamiento crítico y transformador, no dejo de heredar, por el mero hecho de estar dentro de una institución, ciertas lógicas que están por encima de mi deseo, como por ejemplo que si hago una investigación, yo soy la que investiga y el otro es el investigado. Por tanto, yo soy la que sé y el otro es el que no sabe y necesita que yo sistematice su pensamiento. O sea, heredo lógica, ¿no?, en este caso que impone una desigualdad de la que es difícil salirse, ¿no? Y heredamos también, al estar dentro de una institución, formas de hacer que surgen de manera a veces un poco azarosa, pero que acaban convirtiéndose, ¿no?, en cosas de sentido común que de alguna manera van delimitando nuestro campo de acción, ¿no? Pues por ejemplo, que para acceder a la asistencia sanitaria haga falta una tarjeta, es una cosa, pues una práctica como podría haber simplemente ser necesario presentarse en el centro de salud. Pero eso lo vamos heredando, ¿no?, y al final son como pequeñas cosas, ¿no?, que acaban formando parte, como decía, del sentido común, donde ya pues nos negamos, ¿no?, y que no cuestionamos porque se incorporan en nuestro hacer cotidiano. Y lo mismo puede decirse también de los cambios. Cuando algo cambia, ¿no?, en esa institución en la que trabajamos, no es solo un cambio que signifique que ahora hay que rellenar un papelito o un informe o lo que sea, sino que esos cambios también van imponiendo otra vez como nuevos marcos de sentido, ¿no? Pues por ejemplo, si en la universidad suben las tasas de la matriculación, ¿no?, y una persona tiene que pagar 200 euros por una asignatura, no es solo un cambio económico-administrativo, es que de repente, cuando yo suspendo a una persona, estoy pidiendo que pague 200 euros la próxima vez. Y eso genera una nueva manera de pensar que se nos va incorporando. Entonces todo esto, las lógicas de la institución, pequeñas lógicas prácticas que se van asentando y que ya nadie cuestiona, y cambios que se van incorporando, pues van generando de alguna manera un marco en el que tenemos que mover nuestra acción y nuestra forma de proceder y cómo nos pensamos
Y ese marco delimita un poco el campo de lo posible, me refiero al campo de lo que normalmente pensamos que es posible en nuestro cotidiano. Está delimitado por todas esas lógicas institucionales. Algunas lógicas pues son más o menos banales, ¿no? Pues podemos pensar que son trámites que tienen una importancia mayor o menor, pero otras lógicas son fundamentales. ¿Por qué? Porque otras lógicas nos están hablando de dispositivos de poder. Es decir, desde el origen, el saber médico es un dispositivo de poder y está en una institución que es un dispositivo de poder. Por tanto, es inevitable pensar que estas lógicas institucionales, algunas de ellas, si no muchas, están funcionando como un dispositivo de poder. Insisto, por más que nosotras no hayamos llegado a esa institución pensando que ese era nuestro objetivo, ¿no? Yo llegué a la universidad para hacer pensamiento crítico, vale, pues estoy en una institución de poder y eso no lo puedo obviar, quiera o no, ¿no? Entonces, claro, esta cosa, aquellos que estamos con o que habitamos la institución desde un lugar crítico, nos cargan una serie de tensiones que tienen que ver con, por un lado, nuestro deseo, ¿no? Y por otro lado, lo que la institución nos impone. Y eso hace que muchas veces, por muy buenas intenciones que pongamos en el trabajo y por muchos deseos de cambio que queramos imaginar, a veces no es necesario, porque hay una serie de condiciones estructurales que de alguna manera dinamitan esas dosis de buenas intenciones y que hacen necesario pensar estrategias mucho más radicales, ¿no? Decíamos entonces que el saber médico está dentro de una institución, dentro de una lógica, y a nosotras quizá la lógica que nos parece más importante pensar en estos momentos es la lógica neoliberal. Es decir, cuando estamos dentro de la institución médica, lo que sucede, lo que ordena la institución no es una cosa azarosa. Tiene que ver con una apuesta por generar un modelo concreto de sociedad en el que nuestro hacer médico también va a contribuir, ¿no? Entonces, las lógicas y los marcos de sentido que se ponen en nuestro hacer cotidiano están atravesados por esto que llamamos el neoliberalismo, que básicamente, y resumido en tres puntos, tendría que ver con el neoliberalismo, que es una forma de pensar la sociedad según la cual la mejor manera de que la sociedad funcione es conseguir que el mercado sea un poco, o sea, que la sociedad se amolde a las maneras de funcionar del mercado, ¿no? Entonces, que la sociedad funcione como si fuese exactamente un mercado. ¿Y un mercado cómo funciona? Funciona con la lógica de la competencia, ¿no? Las empresas compiten en el mercado y así, pues la que gana, la que más recursos tiene, gana y se impone sobre las demás. ¿Qué significa hacer que la sociedad funcione como el mercado? Significa hacer que la sociedad funcione bajo la lógica de la competencia. Y para que haya competencia entre personas, porque se entiende que si competimos las unas con las otras es como más vamos a conseguir avanzar entre todas y conseguir bienestar, para que haya competencia necesariamente tiene que haber desigualdad, porque los iguales no compiten, compiten los que somos desiguales. Por tanto, en el neoliberalismo, y cuando hablamos de pobreza, hay un cambio radical en la forma de concebir la desigualdad, porque para el neoliberalismo la desigualdad no es un problema, no es algo que haya que de alguna manera corregir vía las instituciones de protección social. La pobreza, la desigualdad, es algo que hay que fomentar, porque cuanto más desiguales seamos, mayor competencia habrá. Por tanto, no podemos pensar que las instituciones en las que trabajamos, bajo el paraguas neoliberal, están para paliar situaciones de pobreza. Esas lógicas, que os decía, estructurales, ¿no? y que están por encima de nuestro quehacer, son lógicas que nos están hablando que las instituciones en las que trabajamos se han convertido en instituciones generadoras de desigualdad, porque esa desigualdad es la que va a generar competencia y va a permitir el bienestar. Y eso nos hace habitar, ¿no?, unas tensiones máximas, porque deseamos combatir situaciones de pobreza y vivimos continuamente en un marco que nos obliga a generar esas situaciones de pobreza. Y una de las cosas que más hace que la sanidad en concreto funcione como un generador de desigualdad tiene que ver con su funcionamiento cada vez más burocratizado. Es decir, y aquí conectaremos también bastante con la charla de Roberto,
la sanidad, pero no solo, la institución sanitaria, se ve atravesada por múltiples dispositivos, formas de hacer y prácticas que ahora desarrollaremos, que lo que van a hacer es generar en la sociedad, en nuestros pacientes, distintos grados de ciudadanía, es decir, que van a generar una estratificación continua de las personas que se acercan al sistema sanitario. Esto es, en definitiva, que el sistema sanitario, igual que cualquier otra institución de lo que podía ser antaño el estado del bienestar, no está funcionando para generar igualdad, sino que está generando en su interior un montón de dispositivos que precisamente contribuyen a aumentar la desigualdad social. Y uno de esos dispositivos por excelencia es la burocracia. La burocracia, ¿no? La burocratización que cada vez más rige el acceso al derecho sanitario, ¿no? y su ejercicio como tal, está funcionando como un elemento de estratificación social enorme. Y es un poco en esa burocracia en la que nos queríamos fijar. Bueno, yo lo cojo aquí con este marco estupendo que ha dado Débora para justamente profundizar un poco con lo que ella ya ha contado en el asunto de la burocracia y en concreto con relación al acceso a la asistencia sanitaria y la exclusión sanitaria. Decir primero que cuando hablamos de burocratización de la asistencia sanitaria como una de los dispositivos privilegiados para producir exclusión, sobre todo desde la ley de 2012, pero también con la ley de 2018 del gobierno actual, hablamos de una burocracia que no apareció con la exclusión sanitaria, sino que llevaba introduciéndose en los centros sanitarios de atención primaria, también en los de especializada, pero es especialmente grave en los de atención primaria porque son la puerta de entrada, justamente con la introducción de prácticas neoliberales o prácticas de empresa en la atención primaria. Es decir, que todo lo que tiene que ver con regular el acceso entró con la 1597, la ley que permite las nuevas formas de gestión en el sistema sanitario, y con la introducción del área única. Cuando intentas crear mercados internos y generar competencia a la manera del mercado dentro de los servicios públicos, necesitas medir, y para medir y poner precio a las cosas para generar esa competencia, necesitas burocratizar, necesitas generar muchísimos mecanismos que lo registren todo. De modo que, para que veamos bien que la exclusión sanitaria llegó a un campo fértil donde se ha podido ir apoyando en algunos dispositivos institucionales que ya estaban generados y que tienen mucho que ver con este marco neoliberal. Por eso cuando decimos que, lo decimos mucho desde Yo Soy Sanidad Universal, que cuando luchamos contra la exclusión sanitaria estamos luchando contra la privatización de la sanidad pública, decimos esto, porque llevan las dos cosas juntas y se ha visto bastante bien en el momento actual. Y sí, todo eso es estructural y había muchos puntos de apoyo estructurales para esa burocratización que ha generado mucha exclusión sanitaria, pero también eso se concreta y se acuerpa en personas que usan la burocracia y que la pueden usar para abrir o que la pueden usar para cerrar. Personas que están socializadas y que tienen muchos constreñimientos institucionales, pero al final individuos, individuas, equipos, equipas, centros de salud o hospitales. Había como tres fases que hemos distinguido en el artículo de esta burocracia que produce exclusión sanitaria. La primera la llamábamos burodisuasión, que sería toda aquella que se produce en el primer momento de acercarse a un servicio público, en este caso un centro de salud, y que son todos esos dispositivos que pueden ser discursivos, que pueden ser prácticas, que puede ser un papel, que básicamente te dicen es difícil, casi déjalo. Y que producen eso, ¿no? Que la gente disuada o se disuada a sí misma de obtener la asistencia sanitaria. Estos trámites que nos afectan a todos y a todas, cuando vamos a cualquier servicio público nos lo ponen difícil, a veces si no es muy importante, es como, bueno, pues ya echaré los papeles de esto otro día, son especialmente importantes para las personas que están vulnerabilizadas, porque son las que más tienen contacto con la administración, y además las que se juegan el sostenimiento de su vida con la administración y las que probablemente tengan más dificultades para entender la información, los trámites y poder cumplir con ellos, incluso cuando se entienden. Esto lo ha explicado muy bien Roberto, incluso aunque entiendas el trámite a veces es imposible de cumplir, ¿no?
Por eso la burodisuasión sí nos afecta a todas, pero tiene un efecto diferenciador muy grande. Y un ejemplo de esto en sanidad son los carteles que hay en todos los centros de atención primaria, bueno, no en todos, pero en muchos, que exigen la tarjeta sanitaria para obtener cualquier tipo de atención. Estos carteles, que son carteles que estaban antes del decreto de exclusión sanitaria, ¿no? que pedían, ¿no? Muestra la tarjeta sanitaria, sabemos que tienen razones clínicas, está bien poder identificar a un paciente para poder acceder a su historia clínica y que no haya peligro y además podamos hacer mejor el trabajo. Sabemos que tienen razones de eficiencia administrativa, porque es mucho más lío meter a alguien en el sistema cuando no hay tarjeta sanitaria, pero también sabemos que si ya antes suponían un cierre propio casi del welfare, estado de bienestar clásico, que lo tiene que tener todo ordenado y si no, a lo que es difícil lo saca fuera, cuando llegó la ley de 2012, de repente como que soltaron toda su capacidad de disuasión. De modo que, claro, cuando de repente hay 800.000 a 1 millón de personas en España que no pueden tener tarjeta sanitaria, aunque quieran y aunque tengan todo a su favor para tenerla, y ves en un hospital o en un centro de salud que tienes que tener la tarjeta sanitaria y oyes en la prensa que la gente coge pateras para venir aquí y tener asistencia gratis, te vas. Y esto es lo que llamamos, yo sí, el interior de la exclusión, ¿no? Toda la parte de abajo, que nunca vamos a saber, ¿no? Sería la burodisuasión que cuando se salta, cuando podemos entender que ese cartel no es para nosotros o no aceptamos que sea para nosotros, llega la segunda capa, que es la que llamamos la buroexclusión, que tiene que ver con toda una multiplicación de normas que se han creado alrededor de la decisión de excluir a grupos de personas del sistema sanitario, la decisión política clara de excluir a gente. Esto no generó una norma a la que todo el mundo se pudiera atener, sino múltiples normas en cada una de las comunidades autónomas y dentro de las propias comunidades autónomas. En Madrid ha habido 3 hasta la fecha y ahora no hay, directamente es como el oeste americano de las películas. Pero genera sobre todo un espacio de inseguridad, discrecionalidad, arbitrariedad dentro de cada centro de salud y en cada uno de los sujetos que tienen que aplicar esas normas y diversas interpretaciones, que hace que las administrativas, pero también las trabajadoras sociales, pero también las enfermeras y también las médicas, sean las que pueden decidir sobre si esa persona entra o no al centro sanitario. No hay derecho ya, hay graciabilidad. Esta graciabilidad, que en muchas ocasiones hablamos de discrecionalidad como rampante o arbitrariedad rampante, yo misma a veces me refiero a eso, al fenómeno de esa manera. Sin embargo, por los 7 años que llevamos investigando y practicando los acompañamientos, nos hemos dado cuenta de que tiene una regularidad, que lo que es normal en un centro de salud no es normal en otro. Que en un centro de salud le dicen a una embarazada con 9 meses que como no lleva 3 meses en Madrid, vuelva cuando lleve 3 meses para ver su embarazo, y en otro no ocurre. Entonces, hemos acuñado el término arbitrariedad estructural para explicar cómo, sí, hay toda una parte estructural que genera esta arbitrariedad, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con los políticos, que tiene que ver con cómo la institución se está enfrentando a este asunto, pero también hay otra parte que tiene que ver con los sujetos que se alinean de maneras distintas con estas leyes, con estas normas, con estos discursos racistas, con lo que pasa en la administración, con la relación jerárquica que hay entre administración y las trabajadoras sociales, y entre las trabajadoras sociales y los médicos y médicas, que consideran que la burocracia no es su trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso genera una especie de madeja y un entorno de socialización que hace que la exclusión se apoye en ese centro de salud, en esas personas, o no se apoye. De modo que cuando hablamos de que es un problema estructural, no estamos diciendo que no se puede hacer nada, porque la estructura siempre se concreta en ese entorno de socialización que, digamos, genera comunidades de sentimiento, no solo de razón, sino también de clima en el centro de salud, que se puede romper y se puede introducir otro clima. Cuando hablamos de que la burocracia excluye, pero que hay un espacio de arbitrariedad, ese espacio de arbitrariedad también se puede usar para incluir, justamente porque hay
incertidumbre, ¿no? Esa sería la parte, digamos, de la buroexclusión. Y cuando logramos eso, que a veces, claro, la burocracia lo que hace es individualizar el problema, ¿no? Es tu problema con tu papel. No genera un canal de comunicación entre las personas para que se unan y vean el problema colectivo. Pero cuando esto pasa, y cuando hay protesta, sale la parte dura, la de siempre, ¿no? La burorepresión que llamamos, que es aquella que, en base a una construcción neoliberal de la pobreza, que ahora Débora contará un poquito, lo que hace es generar infrapenalidad, todo tipo de multas y dispositivos con los cuales, cuando tú reclamas tu derecho y no te sometes a la graciabilidad, recibes penas. Hasta desde generar facturas hasta generar otro tipo de dispositivos que no me da tiempo a... Bueno, de alguna manera, estas tres tipos de prácticas que distinguimos y que suceden en sanidad, en el acceso al derecho sanitario de una manera muy clara, suceden también en otros ámbitos, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, en extranjería, ¿no? O en servicios sociales, y ahí me voy a apoyar en lo que Roberto contaba, ¿no? Entonces, puedes distinguir prácticas burodisuasorias, como en extranjería cualquier persona que intente solicitar un trámite se encuentra con que no hay citas disponibles, ¿no? Entonces no es ni siquiera que te denieguen el derecho, es que no puedes conseguir una cita, ¿no? O si vas a pedir la renta mínima en el centro de servicios sociales en el que estés empadronada ya, y si no tengo empadronamiento, ¿no? O tengo una lista de espera de 6 meses, que son como cosas directamente burodisuasorias. Buroexclusión a saco, ¿no? En todos los trámites que se generan. Roberto lo ha contado de maravilla, ¿no? Y cuando se cuenta parece rocambolesco, pero no lo es, tiene un sentido detrás, como igual en extranjería, ¿no? Donde las personas no saben lo que tienen que presentar porque cada mes han cambiado los requisitos, ¿no? Y lo mismo con burorepresión, ¿no? Que al final las rentas mínimas que se conceden decrecen, pero lo que aumenta continuamente son las suspensiones, ¿no? De la renta mínima, porque al final lo que se está haciendo a los sujetos que no cumplen con determinadas condiciones es vía burocrática denegarles el acceso, ¿no? Y esto nos parece especialmente interesante y preocupante, primero, porque convierte el acceso a cualquier derecho, sanidad, servicios sociales, extranjería, en una auténtica carrera de obstáculos, donde la gente va cayendo en distintos momentos del proceso. Y ahí es donde vemos su capacidad de generar desigualdad, ¿no? Entonces, habrá unos que directamente ni accedan, otras que se queden en el camino, otras que casi lleguen, otras que lo consigan por una vez, pero luego les van a cambiar el tipo de registro en el ordenador y entonces se van a quedar fuera, ¿no? Entonces, el acceso, el derecho no es una cosa que se dé, sino que eso se convierte en una carrera de obstáculos en la que además, cuando tú eres excluido, lo eres de una manera muy sutil, ¿no? Porque no es una exclusión directa, ¿no? La ley no dice, ¿no? Le decía Roberto, la ley de rentas mínimas no ha cambiado. Si una ley, la ley del PSOE, ¿no? La última ley, bueno, sí que ves algunos agujeros negros que dices, bueno, pero jolín, en principio vuelve a extender el derecho, porque se pueden sostener leyes que a priori sean garantistas, porque luego todos estos mecanismos son los que van a ir generando la desigualdad, ¿no? Y una desigualdad que además se acumula siempre en los mismos sujetos, porque esos sujetos que tienen que correr esta carrera de obstáculos en sanidad probablemente también la estén corriendo en extranjería, probablemente también la estén corriendo en servicios sociales, ¿no? Y genera todo esto una sensación, ¿no? Como una proyección que hacemos sobre las personas que es doble, ¿no? Por un lado, las que lo consiguen, las que consiguen superar esta carrera de obstáculos, se convierten como en sujetas merecedores del derecho, ¿no? Yo recuerdo hace poco en un acompañamiento una persona que a su hija le habían puesto una factura y estaba de manera regular en España, una cosa surreal, en una operación, y lo que nos pedían para retirar la factura no era los papeles que demostraban el derecho, sino un dossier que tuvimos que preparar mostrando que la persona se había esforzado y había pedido 20 millones de citas, y cuando enseñamos que sí, que había pedido esas citas, se convirtió en un sujeto merecedor, pero no porque tuviera derecho per se, sino porque él se había esforzado.
Y claro, eso tiene la cara B, ¿no? Y es que los que no llegan, los que se van cayendo en esta carrera de obstáculos, se convierten en sujetos responsables de su exclusión, ¿no? De alguna manera culpabilizados de ello y hacia los que acabamos generando una desconfianza constante, ¿no? Y incluso, en un paso más, si tú acabas siendo responsabilizado de tu exclusión porque no te esforzaste lo suficiente, porque otros sí que consiguieron superar esta carrera de obstáculos, también, y ahí la frontera es muy sutil, te conviertes en un sujeto fácilmente criminalizable. Es decir, que cuando consentimos, ¿no?, que se ponga una factura a una persona o que una renta mínima se quite o que una persona pierda su regularización, en el fondo es porque estamos pensando a esa persona, ¿no?, nos estamos dotando un marco de sentido en que esa persona es castigable de alguna manera, es criminalizable. Y eso se cruza con otras transformaciones que va habiendo en el campo de lo social, ¿no?, pues órdenes de civismo que penalizan determinadas formas de vida, como quien recoge basura en la calle, con nuevas formas policiales que se van transformando, ¿no?, y que tenemos ahora a más policías, pues policía comunitaria, policía mediadora, que están abordando la desigualdad, pero desde una lógica policial, ¿no? Y al final, todos estos cambios lo que hacen es que precisamente los sujetos en una situación de pobreza acaben siendo abordados desde una perspectiva criminalizadora y securitaria, y que problemas que tienen un origen social, la desigualdad, se aborden cada vez más por lógicas casi policiales, ¿no? Criminalizadoras seguro, pero muchas veces policiales, ¿no? Porque la desigualdad al final, casi que como hay que combatirla, ¿no?, es pues un castigo con control y con policía. Y bueno, en este contexto y estas reflexiones que hemos pintado, habíamos puesto algunas preguntas que simplemente voy a agrupar por las respuestas que ha habido en el hilo. Una que tenía que ver con, ha habido respuestas que tenían que ver con la política, todo tiene política, hasta los algoritmos tienen política detrás, entonces todo lo que hacemos en el sentido que nosotras entendemos la política, que es una forma de ver el mundo y acercarnos al otro, todo tiene. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es nuestro mandato? ¿A qué necesidades servimos nosotros y nosotras si estamos en la institución? ¿A las de la propia institución solo? ¿A las de la gente que entra en la institución? Y también la institución no es algo que está ahí y nosotros estamos contra ella, nosotros somos parte de la institución. Los que están contra, si acaso serían los que están fuera, que no pueden hacer nada, no tienen ningún poder dentro, ¿no? Entonces, por eso por ahí ha habido algún debate. Los constreñimientos que tenemos justamente por estar dentro de una institución y cómo podemos identificarlos y la propia desobediencia que estemos dispuestos a hacer.